y dice de la siguiente manera: ¿a dónde van los infantes al morir? Bien, nosotros tenemos documentos de confesiones de fe, de credos apostólicos y eso. Es interesante que a través de la historia, cuando vino la Reforma Protestante, después de Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, hubo necesidad de organizar qué es lo que nosotros creemos. Y uno de esos documentos que son conocidos en toda la historia se llama la Confesión de Fe de Westminster, que se hizo en Londres. Y esa confesión de fe, interesante, contiene esa pregunta. Y yo la quiero leer, la respuesta que ellos dan, y vamos a comentar por qué dicen ellos esto. Ellos dicen lo siguiente: en la Confesión de Fe de Westminster dice: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. En la misma condición, no solamente incluyen a los niños, sino oigan a quién más, están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Es decir, una persona retardada mental, ellos entienden. Pero miren qué interesante, en la Confesión de Fe de Westminster confiesa creer en los infantes y los incapacitados mentales que han sido elegidos. Eso es interesante. Claro. O sea que Dios los salva de manera excepcional sin la locura de la predicación. Ahora, los calvinistas tienen la fama de que son muy estrictos porque dicen que no depende de ti. Tú puedes hacer lo que tú quieras, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero déjenme decirle que esta posición calvinista es más misericordiosa, porque si fuera como los arminianos dicen, que no, que una persona para ser salvo tiene que confesar con su boca, tiene que arrepentirse, entonces en ese sentido deberíamos decir, por tanto, todos los niños están condenados. Automáticamente. Pero como la salvación nosotros entendemos que es por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero ¿qué fe va a tener un niño? Bueno, Dios llama eficazmente a sus elegidos, pero cuando Él te llama, cuando Él te regenera, tú eres un adulto y tú puedes razonar todo lo que tú quieras, pero cuando Él te regenera es que te da la capacidad de expresar la fe. Bueno, de la misma manera, cuando Él regenera a un niño, a un infante, ahora la pregunta es, ¿sabe Dios, está Dios realmente regenerando a todos los infantes? ¿Está Dios regenerando a todos los retrasados mentales? Bueno, nosotros no lo sabemos eso. Por eso dice la Confesión de Fe, los niños elegidos y los retardados mentales elegidos. Ahora, yo quiero pensar, y de hecho hay hombres de Dios que así lo hacen. Por ejemplo, el pastor John MacArthur dice que es una vergüenza que hay pastores que van a un funeral de un bebé y la madre siempre le preguntan eso a los pastores: ¿dónde está ese niño? Y el pastor dice: bueno, si no creyó está condenado. O sea, él dice, eso es imposible. Claro. Y le preguntaron cuando las Torres Gemelas, del que si habían niños en ese avión, él decía: cielo instantáneo. Inmediatamente ese niño murió, iba al cielo, porque él está convencido de que si un niño muere en ese estado, y pensando en los abortos, pensando en todas esas cosas. Ahora, déjenme decirle unos datos interesantes. Bíblicamente, porque la Biblia ¿qué dice? Claro, ¿qué dice la Biblia? Vamos bueno, a ver. Por ejemplo, hay varios textos que me llaman la atención. Uno es cuando David, ustedes se recuerdan que peca contra Betsabé. Sí. Betsabé, ese bebé, como parte del juicio, no sobrevivió. Y dice David que los siervos de David le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño cuando vivía, tú estabas ayunando. Y cuando se murió, entonces ahora tú te levantas y estás comiendo pan. Y dice que David respondió que viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Claro. O sea que él tenía la esperanza de que él iba. Pero hay otro texto que para mí es el más contundente de todos. En Ezequiel, dice de Ezequiel 16:20, que Dios emite un juicio contra unas personas que estaban sacrificando sus hijos al fuego. Y miren lo que dice Dios: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda en el fuego consumido. O sea, Dios le llamó. Eso ahí, mis hijos, dice Dios. Le dice que eran hijos de él, y eran hijos de paganos que estaban sacrificando a los ídolos. Entonces yo entiendo que por esos textos, el que dice David, el que dice Ezequiel, aquí en el Ezequiel es muy fuerte, porque no es que Ezequiel creía eso, es que Dios le dijo a él, eso eran mis hijos. Claro. Dios mismo declara eso de esos niños, como decía el pastor,
niños engendrados por personas incluso paganas. Así es.